Para el vídeo de hoy he escogido el tema de la muerte, un gran tema, ¿no? Además en Mindalia, un canal de conocimiento donde tanto se tratan temas trascendentes que no, yo creo que no merece la consideración de canal de espiritualidad, ¿no? Un medio de comunicación que no nos cuenta la pequeñita realidad que nos quieren contar, sino que amplía la información y nos habla incluso de aquella realidad que no vemos y que no, por no tenerlo frente a la vista, es menos cierto. Pues yo creo que es una maravilla, ¿no?, poder contar con este tipo de canales. Por ello yo te invito a que cuando termines este vídeo, en el que obviamente es muy difícil recoger algo insuperable en poquitos fragmentos, pero tienes tantos vídeos y tantas voces en Mindalia Televisión, que te animo a que revises el tema de la muerte, especialmente si estás atravesando un momento un poquito complicado. Y es que la muerte sigue siendo material sensible. Yo la verdad es que he elegido como título Muerte, principio de vida, y muchas personas dirán qué paradoja. Incluso qué insolente esta chica, ¿no? ¿Cómo se atreve a juntar muerte y vida en la misma frase? Para la mente de muchas personas podrá ir en la misma frase siempre que la muerte se refiera a eso a lo que tenemos tanto apego, ¿no?, que es el cuerpo físico, o peor aún, todavía menos acostumbrados estamos a perder de manera física a nuestros seres queridos y a nuestras personitas más allegadas. Pero claro, si algo tenemos claro, tanto vosotros que me estáis viendo como yo que os estoy facilitando esta información, es que nos vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero pocas cosas tenemos tan claras y pocas certezas existen tan nítidas como que algún día esto se acaba, pero ¿qué es esto, no? Y es lo que yo trato de traer a este vídeo. Todo volverá a brillar. La de aquí arriba llevaba el control porque yo se lo había otorgado consciente y voluntariamente, y me había conducido a un lugar cumpliendo el programa todo. Yo lo tenía todo lo que socialmente se supone que se tiene que tener: un trabajo, un marido socialmente elevado económicamente, unos hijos, y yo era la mujer más infeliz de la tierra y me sentía en una cárcel. Y no creía en nada, absolutamente en nada. Solo había una cosa que a mí, y no era cosa, una persona que a mí me ayudó. Y fue esta que veis aquí. Se llamaba María Eugenia, para los amigos Muji, y fue mi bastón en Barcelona. Porque allí yo no tenía familia, yo estaba sola. Y los que se supone que tenían que ser mi familia, pues no hicieron esa función. Sin juicios y sin rencores, pero fue así como yo lo viví. Y ella sí, ella me hizo de amiga, de hermana, de compañera. En esta foto que veis, se parece que estoy feliz, aunque si miráis a los ojos, veréis que no hay felicidad, que hay tristeza. En esta foto se me ve feliz porque estoy con ella y porque estoy embarazada. Y ella iba a ser la madrina de esa niña, la que nacería después. Es la primera vez que enseño esta foto, pero cuando yo me planteé venir aquí a hablar de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, dije, pero ¿qué vas a decir? Porque siempre estás diciendo que lo que transmites procede de la experiencia. Pero tú, ¿qué experiencia tienes con esto? Y entonces me acordé de ella. Me acordé de que sí, por supuesto. Yo había perdido a un ser muy querido. Un día, en el año 2005, ella se cayó por una escalera y se murió de golpe. Y nunca más la volví a ver. Yo estaba absolutamente dormida, en lo que en la terminología espiritual se llama estar totalmente cerrado a este mundo, al mundo espiritual. Yo no creía en nada. Yo deseaba morirme yo, o que se murieran otros. Imaginaos en qué punto estaba.
de horror personal. Y cuando la gente me hablaba de este tipo de cosas, yo decía, uy, no, a mí eso nada. A mí, apártame eso, porque eso es un rollo, eso no es verdad, eso es un camelo para tontos, y además que me dejes en paz, que yo no me creo nada de todo eso que estás diciendo. Me traían libros, me traían cosas. Yo le llamo que el universo me tiraba chinitas para que yo despertara, pero bueno, yo no lo quería escuchar. El día en que ella se fue, yo me sentí absolutamente huérfana. Ya en ese momento tenía 2 hijos y me sentí huérfana por completo en una ciudad en que yo todavía no me había integrado, a pesar de que llevaba unos años allí. Pensé que la vida me castigaba por haber deseado mi propia muerte o la de otras personas para que mi vida mejorara. Y me sentí culpable. Y entonces todavía fue más oscuro mi agujero negro, porque encima le puse la losa de la culpa. A los 3 días de su muerte, yo estaba en el sofá de mi casa con mi hija, su ahijada, que tenía 2 años. Abrazadas, nos quedamos dormidas porque había sido muy duro todo el proceso. Y de repente abrí los ojos y vi que una figura de luz venía hacia mí. La vi con mis ojos abiertos y yo no podía creer lo que estaba viendo. Una figura de luz venía hacia mí y no tenía su forma, pero era ella y yo lo sabía, y no sé cómo lo sabía, pero lo sabía que era ella. Y yo dije, esto no puede ser. Yo desperté a mi hija y mi hija también la vio. De hecho, la siguió viendo en los días siguientes. Decía con su media lengua, Atita Muji, que así la llamaba. Y decía, ahí está ahí. Y empezó a acompañarnos. Y poquito a poco empezaron a pasar cosas en mi vida. Pequeñas experiencias que iban llevándome lentamente hacia lo que finalmente fue un despertar. Empezaron a pasarme muchas cosas. Tuve que pasar por una enfermedad en la cual varios médicos me dijeron que me lo había creado yo sola, con mis pensamientos y con mis emociones, que yo no quería vivir. Y yo decía, ¿y cómo sabe este médico eso? Un dermatólogo, un dentista, un médico de cabecera, los 3 me dijeron la misma frase, ¿te lo has creado tú? Y yo dije, ¿cómo? Me dijeron, ¿no quieres vivir? Te lo echas todo a la espalda como diciendo, ¿no quieres vivir? Y era verdad, yo no quería vivir. Y ahí empecé a darme cuenta de que estaba pasando algo. Un día caí o me llevó a la consulta de una terapeuta para que me quitara una contractura muy grande en la espalda. Y cuando me quitó la contractura yo me puse a llorar y me dijo, es normal que llores porque esto que tú tienes aquí es emocional. Te lo estás causando tú con tus pensamientos y emociones otra vez. Y me dijo, tienes que leer este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Yo casualmente había escuchado a 2 personas más diciéndome que tenía que leer ese libro. Y cuando lo escuché por tercera vez dije, bueno, lo voy a leer porque ya todo el mundo me dice esto. Leí el libro y allí hablaba de regresiones a vidas pasadas. Y yo, que no creía en nada, dije, no sé por qué, no pude cerrar el libro. Dije, aquí hay una verdad como un templo. Era un psicólogo norteamericano, un psiquiatra, perdón, muy prestigioso, que había estado muchos años ocultando esa realidad porque tenía miedo de que sus colegas lo tacharan de loco. Pero había descubierto a través de la hipnosis que los pacientes se podían ir a vidas anteriores y traer hechos e información que luego él verificaba como cierta. Entonces yo dije, yo quiero probarlo. Y me fui un día que me quitara la contractura de la espalda otra vez porque se me reproducía cada 15 días. Era emocional. Y le dije, he leído el libro, me encanta, yo quiero hacerme una regresión. Y me dijo, yo hago regresiones. Y dije, ¡hala, qué casualidad! Pues venga. Y quedamos para hacer una regresión una semana más tarde. A la semana siguiente, yo fui allí como una niña que iba a, yo qué sé, a una fiesta de cumpleaños. Estaba súper contenta, no sabía qué me iba a pasar. Aún todavía pensaba que había cierta parte de rollo en todo aquello, pero por probar, total. Fui allí y en el momento en que empezó la regresión a una vida anterior, ella me dijo,
Tu alma te va a conducir al momento que necesitas ahora, en este momento de tu vida, para comprender. Te va a conducir a la vida que necesitas para comprender lo que te está pasando ahora. Y me condujo a una vida en la que había reproducido exactamente lo mismo. Había cerrado el corazón por un desengaño muy fuerte y mi vida se había convertido en soledad y amargura. Lo más curioso fue que en el momento de morir en esa vida, yo muero en esa vida y lo estoy reviviendo a través de la regresión, y en el momento en que hago así en una cama como una anciana, cae mi mano y surge alguien del cielo en aquella habitación y me da la mano, y era mi amiga Muji. No podéis imaginar lo que yo sentí allí y lo que ella me transmitió. Me habló de la vida después de la vida, me dijo que nada se acaba, que no es cierto que la muerte sea un final, que lo miramos desde esta perspectiva como algo terrible, algo que nos induce a la pérdida, evidentemente, pero que lo que hay más allá es tan inmenso, tan bello, tan maravilloso, que no lo podemos ni imaginar, y que realmente cuando alguien se va no tendríamos que llorar, sino que tendríamos que alegrarnos, porque su alma ha decidido volver, y ha decidido volver al auténtico hogar, un lugar donde existe el amor todo el tiempo. La dirección hacia la que el alma regresa es la luz, es la fuente, es al que han llamado Dios, como queramos ponerle el nombre que queramos. Ella me contó todo eso y fue tan increíble la experiencia que cuando acabó la regresión yo no pude volver a mi vida. Yo, suerte que ese día me lo había tomado libre, me fui a la playa allí donde vivía y me senté en un chiringuito, era primavera, metí los pies en la arena y me quedé casi 2 horas catatónica intentando integrar todo lo que había pasado. Sentí que ella me acompañaba desde ese día y empecé a aprender. ¿Qué os parece? ¿Qué es la vida? ¿Y de dónde emana esa vida? ¿Y hacia dónde va esa vida? Estas preguntas nos las hacemos muchas veces. Pero solo el espiritismo las contesta correctamente. Tenemos que aprender a darnos cuenta que la vida no es solo esto que vemos. Esto es lo cotidiano. Pero hay más cosas. Frente a fenómenos físicos y psíquicos que suelen denominarse misterios de la vida, ¿cuántas veces habremos divagado y sentido estas inquietantes interrogantes? Y otras más. Es importante que nos demos cuenta que la vida tiene muchos interrogantes, pero también tiene muchas respuestas. Difícil resulta definir lo que es la vida en su aspecto trascendente. Podemos decir que es y está en todo cuanto existe en sus múltiples aspectos. Y además, es indestructible en sí misma, aun cuando lo sea en la forma o en las formas en que la vida se manifiesta. Y me refiero aquí a la vida como esencia, como energía animadora de las formas. Todo es vida, nosotros somos vida, todo es vida. Y deberíamos aprender a comprender qué significa todo esto. Desde mi punto de vista, el gran drama de la muerte es la falta de comprensión de la misma, ¿no? Es aquello que no conseguimos entender, que nos deja en shock y de repente no sabemos ni por dónde nos ha venido. Se parte la vida, de repente todo se estanca y entras en una tristeza profunda y no le encuentras sentido a nada, ¿no? Te sientes como estafado por la vida. Cuando una persona se va, y es una persona que tú consideras que era clave en tu vida y que era de esas personas que no se podían ir y que no te podían abandonar nunca, sucede que detrás de esa época de tan profundo dolor y de caos y de pozo oscuro sin salida,
se produce una transformación de tu propia vida. Porque ese tipo de escándalos que tú vives como algo que no estaba en tus planes, al final te llevan a replantearte lo que la vida es. Y curiosamente, cuando te haces esa reflexión profunda, la vida no era lo que tú pensabas. Y entonces te haces más preguntas y vas un poquito más allá. Y ya no te quedas en la epidermis de las cosas, sino que profundizas. Y en esas preguntas te llegan respuestas y entonces es cuando tu vida vira hacia otro cometido. En mi caso, gracias a la muerte de una persona, mi vida cambió en un sentido que de otra manera no podría haber cambiado. Por lo tanto, la muerte produjo en mí una gran transformación. Es el gran cambio. Bien, algo termina, pero algo empieza. Y es que en nuestra vida estamos constantemente enfrentándonos a este tipo de transformaciones. Empiezan las relaciones y terminan, empiezan las etapas y terminan, empiezas en un trabajo y terminas en otro. Y esta es la clave de la evolución, ¿no? Que haya finales, porque muerte, principio de vida. Al final, detrás de esa muerte hay una nueva vida. Una nueva vida para la persona que se va y también una nueva vida para la persona que se queda. ¿Qué se transforma? Se transforma en la perspectiva que tú tienes sobre la muerte. Esa persona te enseña que la muerte como tal no existe y que la vida va mucho más allá de lo que eres capaz de ver. Y también se transforma el amor, porque antes tenías a esa persona de vez en cuando, ¿no? Pero cuando esa persona se va, el amor se expande y pasa a estar todo el tiempo contigo en una intensidad inmensa, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, siempre es de agradecer. Y después pasan los años y el curso de las cosas te va quitando más personas. Pero cuando tú has vivido la transformación profunda y has adquirido y has integrado la comprensión de lo que la muerte es, una muerte como principio, una muerte que no te quita nada y un amor que es más fuerte que la propia muerte. Cuando llegas a esa comprensión, cuando el resto de tus seres queridos te van diciendo adiós, ya no lo vives con aquel drama del principio que supuso la gran catarsis en tu vida y ese gran dolor, sino que lo vives con paz y te apetece acompañarlos con paz y no lloras, vamos a ver, sí lloras de tristeza, pero no lloras reteniéndolos para que se queden contigo para siempre. Cuando esa persona que lo es todo se muere, su ausencia va a trastocar lo físico, emocional, mental, vital, además de una multitud de áreas que ni siquiera somos conscientes, pero que irán apareciendo a medida que vamos viviendo esa falta. Lenta e inevitablemente nos vamos dando cuenta de todo lo que está significando su ausencia. Entonces, cuando de pronto y en un instante la muerte se convierte en la principal realidad de esa persona que era nuestra vida, además del duelo que ayuda a asimilar su ausencia en todo, según como sean nuestras creencias sobre muerte, podrán inspirar y facilitar o crear aún más rechazo, miedo y total negación. Esto y el hecho de que la muerte es totalmente inevitable nos está obligando a conocerla de la mejor manera para nosotros y hacernos amigos, aunque eso suene muy raro, lo de hacernos amigos. Pero tiene que ser así. Para esto hará falta una expansiva y adecuada idea de todo lo que significa vida con mayúsculas y continuidad. No entrar en la esperada reacción de pérdida total cuando un familiar o amigo nos deja, viene de conocer, comprender y transformar todo rechazo, miedo y sufrimiento que muchas veces incluso solo la mínima idea de esa pérdida genera. Tener una actitud buena y abierta ante lo que va a ser nuestra irrevocable continuidad es un buen comienzo. Ante una muerte, la idea de que la vida continúa no solo alivia, sino inspira a seguir e incluso a sentirnos totalmente acompañados cuando ese ser, que ya no está de forma física, nos deja. Muerte es vida
con mayúsculas, y el descubrimiento de esto y de la realidad de que no hay separación confirma lo que muchas personas que aman saben, que la unión es para siempre y en todo lugar y estado. La física cuántica no solo lo asegura, sino que nos da la respuesta. Energéticamente somos la suma de todos los que han aportado a nuestra vida y podemos afirmar que mayoritariamente las energías de máxima unión son las energías del amor. Nos vamos completando con las aportaciones de todos los que comparten y han compartido con nosotros. Nos llenamos de estas energías, de estas aportaciones. Esta es la herencia máxima de nuestros padres, abuelos, hijos, parejas, amigos. Todo ser que entra en contacto con otro participa en un intercambio tan enriquecedor, especialmente, creo yo, cuando hay afinidad o atracción o vínculos no inmediatamente identificables, pero que nos aportan y completan. La conclusión directa es que la muerte no separa, sino que hace más manifiesto aún el hecho de que no hay separación. No tenemos que tener a nuestro ser querido para estar con él, porque incluso su ausencia potencia el amor y la unión. Esta es una visión de muerte totalmente expansiva que interpretada positivamente nos indica que no solo no existe, sino que tampoco existe distancia ni separación. No ver, no huir, no tocar, no significa el final del amor, sino que nos permite comprobar que se ha expandido, elevado y sobre todo fortalecido. Que estamos en otoño, que es el momento en que las hojas se caen, la muerte, la decadencia. Pero también es la época de dar fruto y de llenarse. Cuando recogemos lo que ha crecido durante el verano. Y dentro de la manzana están las semillas de nuevas manzanas, de nuevos árboles. Alguien me dijo, sabemos cuántas semillas hay en la manzana, pero ¿cuántas manzanas hay en una semilla? No lo sabemos. Entonces, mi argumento es que esto llevó a la idea de que la materia da lugar a la mente. La materia es principalmente, es lo primario y la mente es lo secundario. Y el cerebro da origen a la conciencia. Así que la mente es igual al cerebro, y si esto es cierto, la muerte es igual a la extinción. Este es el tipo de la posición subyacente del materialismo científico, que la conciencia es una función del cerebro y por esto, cuando el cerebro muere, la persona muere, no hay vida después de la muerte, nada. En la filosofía tenemos lo que se llama, David Sherman llama, el problema central. Y el problema central es cómo genera el cerebro la conciencia. Lo que se fijarán en esto es que dentro inherente tiene la presuposición de que el cerebro genera la conciencia, como lo sabemos. ¿Es esto cierto? Entonces, ¿cuáles son las pruebas para esta posición de que el cerebro genera la conciencia? Las pruebas contra esto, las experiencias extracorporales verídicas, las apariciones, las experiencias cercanas a la muerte, las visiones en el lecho de muerte de las que Peter hablaba, las pruebas de supervivencia de la conciencia, las pruebas de la reencarnación y las pruebas también de las
percepciones extrasensoriales. El problema es que casi todos los científicos bien educados no saben nada de estas pruebas en absoluto. William James, que es un famoso psicólogo y filósofo en América, en el 1814, dio una conferencia sobre la inmortalidad en 1898. Y dijo esto: sabemos que el pensamiento o la consciencia es una función del cerebro. ¿Pero qué tipo de función es? Pero se preguntaba, ¿produce el cerebro la consciencia? ¿Lo permite la consciencia? ¿O lo transmite la consciencia de algún modo? Obviamente, si el cerebro produce la consciencia, entonces los materialistas tienen razón, la muerte es el final. Si la transmite o la permite la consciencia, entonces la muerte no es necesariamente la extinción. Y esto es un punto totalmente importante para comprender, y la razón por la que James y otras personas adoptaron este punto de vista de permitir o transmitir la consciencia es que los conocían esto, el tipo de evidencia de las experiencias extracorporales y todos los demás tipos de evidencias, se dieron cuenta de que estas pruebas eran incompatibles con la premisa, el supuesto, de que el cerebro genera la consciencia. Evidentemente viene el túnel. El túnel, que hay que aclarar una cuestión. En Asia no ven ningún túnel en muchos sitios rurales. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto cultural de túnel. Realmente lo que vemos en Occidente es una luz que se agranda. Para nosotros, una luz que se agranda es un túnel. Pero hay que dejar claro ese pequeño detalle. Todos los que son las experiencias cercanas a la muerte son reinterpretadas cuando supuestamente volvemos a la vida. Algunas personas, y es cierto, tengo pacientes que no solamente han visto familiares fallecidos al final del túnel, sino incluso manos en un momento determinado que les están empujando y ayudando a pasar ese trance, encuentros con familias, encuentros con personas ya fallecidos, sorprendentemente en algún caso, personas que siguen vivas. Esto causa verdaderamente, creo que es una cuestión a resolver en los años venideros. Otros ven seres de luz, evidentemente, que si eres cristiano lo interpretas como un ángel, si eres musulmán como Mohammed, etcétera, etcétera, y así cada uno en su propia religión. Como muy bien ha dicho, es un fenómeno que se produce en todas las religiones, ateos, incluso sectas. En el libro explico algunas de ellas, judaicas, por ejemplo, que niegan este tipo de cuestión, pues también tienen experiencias cercanas a la muerte, para conflicto de sus propias creencias. Después de todo ello, o antes o después, la secuencia no siempre es exactamente igual. Existe en muchas ocasiones una alteración brutal de la temporalidad. Y creo que esto, desde el punto de vista neurológico, es muy importante. Y aquí hay una serie de cuestiones que creo que son interesantes, no solamente desde el punto de vista neurológico, sino que, por ejemplo, hay estudios de supervivientes de suicidios en el Golden Gate, que como todos sabéis está en San Francisco. Y digo lo del Golden Gate porque, claro, ocurre una cuestión interesante. Otro de los temas de debate frente a este tipo de cuestiones es, pero bueno, ¿la ECM fue justo cuando estaba muerto? ¿Tuvo esa revisión vital como una película de toda su vida durante el proceso de revivirle? ¿Fue durante todas esas horas que estuvo inconsciente? ¿Fue justamente durante la parada cardíaca o cuándo fue? Quizá en este único estudio, el del Golden Gate, sabemos algo obvio. Sabemos la altura y el tiempo que tarda la persona en caer. Aproximadamente son unos 5 segundos para que os hagáis una idea. Equivale a un edificio pues, de tamaño mediano. ¿Y qué es lo que sucede en aquellos que se les ha entrevistado y que sobrevivieron a este intento de suicidio? Pues bueno, lo que esperábamos, ¿no? La memoria totalmente panorámica que se mueve a gran velocidad, de muchas maneras, en ocasiones en fotogramas, en otras en detalle, en algunas ocasiones desde cuando eras muy pequeño a la actualidad, pero también es sorprendente que también en otras ocasiones hacia atrás también. Y hay una cosa que llama mucho la atención y que, por ejemplo, en este caso la neurología no puede explicar.
¿cómo es posible que alguien en 5 o 6 segundos pueda revisar toda su vida en detalle? Creo que este tipo de cuestión, por ejemplo, sería un enigma precioso a resolver en la actualidad por parte de los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones. No hay un esfuerzo consciente, porque ahora mismo, si os digo que hicisteis el último verano, pues todos tendríamos que tirar un poco del hilo de nuestra memoria y conscientemente intentar recuperar aquellas cuestiones. Sin embargo, no hay un esfuerzo consciente. Hay una desaparición de temporalidad, las vivencias, importante, casi siempre son emocionales, sí, son fotogramas, pero sobre todo aquellas cuestiones que nos levantaron algún tipo de emoción en nuestra vida. No es solamente una película en el sentido frío de un vídeo, de escenas simplemente que se acumulan o se agolpan una detrás de otra. Hay importante, destellos del futuro. Eso es otro campo en el que está estudiando actualmente Bruce Grayson de la Universidad de Virginia Occidental. Grayson actualmente se encuentra estudiando 2 campos prácticamente. Son los supuestos poderes paranormales en relación a cambios electromagnéticos, y el segundo son este tipo de cuestiones fundamentalmente de destellos del futuro. Hay personas que vuelven y saben cosas que supuestamente van a suceder en el futuro. No se trata de adivinadores profesionales, ni mucho menos que sean capaces de acertar un número de lotería del sábado que viene o cosas tremendamente fundamentales, sino que como si hubiese fallado algo dentro de esa memoria cuántica, en un momento determinado trae retazos de ese futuro y tiene la certeza de que ciertas cuestiones van a suceder en el futuro como así supuestamente acaba ocurriendo. Veremos que justamente después de eso, la mayor parte de las personas, las que no prácticamente han vuelto después de esa especie de discusión telepática, que también es otro pequeño detalle, esa discusión con los seres que nos están esperando al otro lado del túnel, no es una discusión verbal en la que se intercambian frases verbalmente hablando. Casi todo el mundo, o todos los que lo han tenido, lo relatan como si hubiese sido de una forma telepática, es decir, ideas que se transmiten de unos a otros, aunque haya cierta discusión. La mayor parte se encuentran rodeados de escenas aparentemente bellas, de sitios fantásticos, y por ello quizá, y obviamente, huelga decirlo, ¿no? Hemos entrevistado solo a los que vuelven, no a los que han decidido largarse al otro lado y ya no volver, pues tienen cierta sensación de soledad, en muchas ocasiones depresión, se encuentran mal, ven que en un momento determinado no es lo que se esperaban el tener que volver. No es menos cierto que algunos insisten en retornar porque tienen una tarea pendiente, porque tienen hijos, pero algunos otros lo que más les hubiese gustado es haberse quedado a ese otro lado donde en principio se encontraban también. Ahora, no todas las experiencias son así de agradables. Existe aproximadamente, dependiendo de la estadística que podamos ver, un 3, 4, 5, 1% de literalmente experiencias infernales. El encuentro ha sido desagradable. No solamente ha sido desagradable, sino que se han encontrado con personajes que en un momento determinado les ha resultado tremendamente incómodo lidiar con ellos, agresivos, lo que literalmente la mayor parte de nosotros podríamos describir como un infierno. Ahora, aquí viene claro la tentación. Muchas personas aducen, y eso lo veremos ahora, que quizá estas expectativas dentro de estas causas, ¿no?, pudiese ser justamente eso. Me explico. Si nos han educado a todos desde niños a que este tipo de cuestiones existe, infiernos, paraísos, etc., aunque la persona no sea creyente, evidentemente son temas que nos rodean a todos, de las películas, nuestra cultura popular, etc. Por lo tanto, es tentador pensar que algunas personas pudieran sentirse altamente influidas por este peso cultural que todos tenemos a la hora de tener este tipo de experiencias. Quizá por ello es tan interesante aquellas experiencias que vamos en un momento dado acumulando, particularmente de los niños. Y obviamente también cuanto más pequeños, más jovencillos sean, mejor.
He entrevistado a niños de 3 años y medio, de 4 años, en que ya más o menos pueden hablar, y resulta tremendamente interesante, supuestamente personas que han sufrido un bajo impacto cultural, resulta tremendamente interesante cómo muchos de ellos relatan perfectamente, recuerdo uno de los casos en Barcelona, cómo el niño contaba su experiencia extracorpórea, cómo veía a su madre desesperada, se había caído en una piscina durante el verano, durante una pequeña distracción. La madre se había encontrado con un antiguo amigo, se había liado a hablar, lo típico, que los que tenemos niños lo sabemos, ¿no? De repente vuelves a mirar y el niño ya no está a tu lado, está, en este caso, debajo del agua, ¿no? Había visto cómo su madre intentaba reanimarle, cómo un socorrista venía corriendo, cómo le hacía el boca a boca, y era capaz de reproducir todos los diálogos y un montón de detalles cuando supuestamente se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Interesante. También he escogido este tema de la muerte porque recientemente en España hemos vivido de una manera muy mediática, quizá abrumadoramente mediática, la muerte de un pequeño de Julen de 2 añitos que sufrió un accidente que movilizó a todo el país, incluso a todo el mundo, porque muchas gentes de otros lugares también se hicieron eco de la noticia y lo siguieron pues con mucha atención. 13 días se prolongó el rescate de ese pequeño que cayó en un pozo y finalmente, después de invertir muchos recursos humanos, sobre todo recursos humanos no en cuanto a lo material, sino en cuanto al corazón que se puso, y al final, pues lamentablemente, estaba muerto. Yo hago este vídeo como si hablase a esos padres que han perdido a Julen, o como si hablase a esa sociedad que de repente se ha emocionado tanto por la muerte de un pequeño en unas circunstancias que no debían haber ocurrido, ¿no? Según nuestra mente, según nuestro sistema de pensamiento. Pero sin embargo también dentro del dolor profundo de los acontecimientos ha surgido la luz y la otra parte más luminosa del ser humano, todos juntos unidos por dar vida a lo que ya no podía ser recuperado, ¿no? Y ahora con estos vídeos vamos a intentar profundizar un poquito más en el tema y que te pueda servir si tú también has perdido a un niño, si tú has perdido a un familiar o si te estás enfrentando a los últimos días de tu vida, que no lo entiendas como que nada se termina, que lo entiendas como que es un principio de algo maravilloso, no solamente para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor, porque al final la vida es trascendencia, es perspectiva y es ver hasta dónde puede llegar nuestra evolución mientras estemos aquí. Con 7 años, uno de mis hijos tuvo leucemia y con 9 se marchó. Y antes de marcharse, pues me pidió que ayudara a otros niños enfermos de cáncer como él. Y esa experiencia que tú denominas demoledora, que yo en su momento también la encajé de la misma manera. Imagínate cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer y además un tipo de cáncer muy agresivo con muchas probabilidades de que el final fuera el que fue. Pues me costó trabajo encajarla. Pero sí, a lo largo de ese año, él me regaló la posibilidad de recordar cuál era mi misión de vida y desde entonces pues es lo que hago. Entregar mi vida a los demás, acompañarlos en el abrazo, en el silencio, la sonrisa y sobre todo en algo precioso que es el amor incondicional. Y por otro lado, pues esa parte que no se ve, pero sí se siente, que es el entender el para qué un niño con 1 año, 3 o 9 pues se enferma de cáncer y cuál es el mensaje que nos quieren transmitir. Al fin y al cabo estamos todos aquí para cumplir una misión de vida. Y el ser humano, con todo el cariño y respeto del mundo, creo que es tan ignorante en el momento en el que nace, que se pierde en este sistema que nos lleva, creo que, hacia un lugar totalmente equivocado. Y al final pues tienen que aparecer seres como mi hijo y otros muchos niños con los que pasamos el día, que son los verdaderos maestros y los que nos van encauzando cuál es nuestro camino, nuestra misión de vida. Lo encajamos los dos desde una madurez importante. De hecho, yo solamente lloré cuando él dio el último suspiro. Pero después no he vuelto a llorar, porque me enseñó tanto y me preparó tanto para su marcha, que cuando él se marchó no sentí esa pena, esa tristeza, ese sobre todo apego, el apego hacia algo que entiendes que es tuyo porque te lo han dicho desde pequeñito. Cuando tengas un hijo será tuyo y nada ni nadie te lo podrá arrebatar. Cuando empiezas a transmutar todas esas emociones que te han ido inculcando desde que naces y entiendes que tu hijo no es tuyo, que tu padre no es tuyo, que tu hermano no es tuyo, que nada en esta vida es tuyo y que todo lo que te aparece cada día es un regalo para poder seguir creciendo como ser humano y como persona,
pues te hace afrontar esa marcha de una manera muy diferente. Lo único que puedo es agradecerle a mi hijo, bueno, pues el regalo que me hizo de haber estado a mi lado durante un año entero, dándome la posibilidad de hacer ahora lo que hago, o sobre todo de ser quien soy, que descubrí en aquel momento quién era, porque como casi todos los que vivimos en este plano, nos perdimos en su día. Y lo que hemos hecho es volver a recordar lo que ya sabíamos, pero que el sistema hizo que se nos olvidara. Bueno, la muerte yo siempre la siento como mi mejor amiga. De hecho, antes decía también en la conferencia que no tengo amigos, porque lo de la amistad sería para otra conferencia. Tengo hermanos de vida o hermanas de vida, pero la muerte es con la que cada día hablo, con la que incluso bailo, la invito a cenar, me la llevo de copas, de fiesta, y tenemos una relación muy intensa, porque he estado mucho tiempo intentando jugar al pilla-pilla con ella y siempre me ha cogido, y jugar al escondite y siempre me ha encontrado. Y al final he decidido darle la mano, porque la muerte y la vida es la muerte, para mí es lo mismo, porque la muerte como tal no existe. Es el apellido que se le ha puesto a la vida, de una continuación hacia, donde a la gente le da pavor, porque como realmente no sabemos a dónde vamos, les da un poco de pánico el dejar todo lo que tienen en este entorno y abandonar a sus seres queridos, sus pertenencias materiales, es algo que les da pánico. Entonces se utiliza la palabra muerte de una manera muy estandarizada, ¿no? Cuando entendamos que tú no mueres, que se te mueres tu físico y que tu alma sigue su camino, porque es eterna, pues a partir de ahí mi relación con la muerte es la misma con la vida, la abrazo de igual manera. Porque el recuerdo es pasado y yo el pasado no lo vivo. Bueno, yo no soy nadie para aconsejar a nadie qué tiene que hacer o cómo tiene que reaccionar ante una situación como la posible partida de un ser querido. Yo os puedo hablar de mi experiencia y yo hoy vivo la vida como la vivo porque hablo mucho con ese ser querido que se marchó, que es mi hijo. Hablé mucho con él antes de marcharse y sobre todo hablo muchísimo conmigo, algo que creo que se nos ha olvidado, hablar con nuestro ser interior. Acompañarlos y sobre todo amarlos, no separaros de ellos un segundo, tocarlos, hablarles, que se sientan acompañados y sobre todo que sientan que vosotros estáis en paz, porque si no a ellos les va a costar mucho trabajo marcharse. Es una experiencia que vivimos muy a menudo en el hospital, hasta que el enfermo no ve que todo su entorno está en equilibrio, no quiere marcharse porque está sufriendo. Entonces hacerle ese regalo, permitirle que se vayan con todo el cariño y todo el amor del mundo, porque él os los va a agradecer muchísimo, él o ella, y a vosotros os va a dar una paz importante. E incluso hay un tema muy delicado, que son los fallecimientos colectivos, porque a veces los tránsitos no los hacemos solos, lo hacemos en compañía. Un accidente de avión, pongamos por caso. Son muchas las personas que desencarnan a la vez. O cuando hay fenómenos naturales que provocan desastres. Un tsunami, un terremoto. Ahí son muchas las personas que desencarnan a la vez. También con brevedad, de forma muy telegráfica como estoy haciendo, comparto con vosotros una experiencia. Hace unos años, no sé si fue en el 2015, hubo un gran terremoto en Haití. Y ese terremoto provocó multitud de fallecidos. La verdad es que fue un disparate humano, como suele pasar en estas cosas. Es un sitio donde hay seísmos con cierta frecuencia y había muchas construcciones, a modo de chabola la mayoría, que estaban en las laderas de las montañas. Entonces, claro, si hay un terremoto, el riesgo de que se corra la tierra es muy alto y al correrse la tierra, que aplaste a las construcciones que hubiera allí era muy alto. La mayoría de la gente murió de esa forma, aplastada por la tierra que cayó debido al terremoto. Claro, cuando tú tienes esta información, tu interior se conmueve. Y en Sevilla se convocó una meditación para acompañar a esos desencarnados. La cifra oficial fueron 275.000 fallecidos, que se dice pronto. Y una serie de gente, de entidades, de personas que convocaron una meditación para acompañar a esos desencarnados. Claro, en nuestra idea barruntábamos que esos desencarnados tenían que estar como traumatizados. La mayoría murieron durante la noche. El terremoto fue en la noche. Bueno, pues yo me lo imaginaba allí en su lecho,
el movimiento de tierra, y antes de que se dieran cuenta, como la tierra por la ladera de la montaña caía y los aplastaba y morían asfixiados bajo la tierra. Y claro, poniéndome esta imagen en la cabeza, yo y los demás decíamos, Dios mío, qué muerte tan dura, tan repentina, tan dura, y qué trauma ha podido causar en muchos de estos desencarnados y cómo estarán en el inicio del proceso de tránsito. Y nos lo imaginábamos convulsos y desorientados. Pues bien, comenzamos la meditación y nos pusimos de acuerdo para que durara 45 minutos. Y en esos 45 minutos, en silencio y de corazón, íbamos a conectar con esa realidad, con esos desencarnados, para transmitirle amor, para transmitirle paz, para tenderle la mano y para ver qué es lo que pasaba y lo que podíamos hacer. Bien, yo sé que a los pocos minutos de iniciar la meditación yo empecé a percibir algo que me llamó mucho la atención. Y es que allí todo el mundo estaba muy feliz. Y que esa desorientación, esos traumas que yo podía barruntar, no me lo encontraba. Me encontraba desencarnados con muchas formas de luz en su entorno y que estaban como subiendo, pero un estado de mucha paz y de mucha alegría. Tanto es así que yo empecé a emocionarme de lo que estaba viendo y empecé a llorar como un niño. Pero bueno, yo seguí en silencio y en contacto con esa realidad. Cuando sonó la alarmita que habíamos puesto de los 45 minutos, cuando abrimos los ojos, el 95% de los presentes estábamos también con los ojos llorando. Es decir, no solamente era yo, le había pasado a las demás personas. Y el llanto de las demás personas se debía exactamente por lo mismo, por la emoción, pero no de dolor, sino de asombro y de agradecimiento por lo hermoso de lo que habíamos visto. Y cuando lo compartimos todos, habíamos visto lo mismo. Allí no había trauma, allí no había desorientación, allí había una multitud de almas que estaban desencarnando a la vez, en un contexto de alegría y paz inmensa. Y lo que percibimos todo, que os puede parecer una locura, es el mismo mensaje. Cada alma nos decía, hemos venido aquí para nuestras experiencias, pero habíamos pactado que nos iríamos juntas. Cada una venía a vivir sus experiencias, pero había un pacto de amor para irnos juntas. ¿Con qué objetivo? Y la expresión que nos transmitieron era espectacular. El objetivo es parar al mundo. Nos vamos juntas para parar al mundo, porque el mundo hay que pararlo de vez en cuando. Estamos en tanta locura, en una dinámica tan absolutamente obtusa, siempre pensando en cuestiones materiales, siempre preocupado por los temas más banales, que hay almas que se ofrecen para vivir experiencias que paren al mundo, entendiendo por parar el mundo que haya algo que diga, oye, ¿esto qué es? También puede pasar, y esto no significa justificar nada, también puede pasar con atentados terroristas, ¿no? Con circunstancias muy duras que te conmueven y que hacen que te pares un poquito. Y que esa dinámica de culto a la velocidad en la que estamos se tranquilice un poco. ¿Por qué hay tanto miedo a morir? Porque es algo desconocido. Porque es algo desconocido, correcto. Parece que nos da una sensación de que no sé. ¿Y por qué me da miedo lo desconocido? ¿Qué otra actitud hay que está vinculada a miedo a lo desconocido? Controlar. Y si lo pensamos fríamente, en realidad no controlamos nada, más que a nosotros mismos un poco, si nos controlamos, pero tampoco demasiado. Pero nadie controla nada. Es el tiempo, lo que va a pasar de aquí 10 minutos, la sensación que vamos a tener en una hora, no lo sabemos. La sensación es una sensación. Es decir, lo tengo todo controlado. Las deudas están pagándose, el trabajo lo tengo fijo, el banco no sé qué, la familia está toda sana y mis hijos están estudiando. Está todo bajo control. Y de repente dices, tengo un problema gordísimo. Sí, mi hijo ahora no quiere estudiar. Problema gordo. Pero claro, el control era, los tengo estudiando, los tengo haciendo. Y todo lo que sea distinto a lo que está bajo mi control, pero mi control está aquí dentro, no está en realidad en la realidad, tenemos un problema serio. Serio, ¿eh? Claro que tenemos un problema, pero el problema lo tienes tú. No es que haya un problema, es que tú has creado una sensación de control y te está fallando lo que tú creías que tenía que ser, las expectativas que tienes. Entonces, claro, imagínate pensar en la muerte. Es que es el mayor desajuste de todos. O sea, se me desajusta todo. Entonces, mejor no pensar. Como si no me muriera. Y la mayor parte de personas viven como si nunca fueran a morir. Y como dice el Dalai Lama, y viven como si nunca hubieran vivido. Existencia cíclica,
Samsara se llama. Samsara y nirvana, ¿sabes? Samsara quiere decir nacer, vivir, morir. Nacer, vivir, morir como círculo. Ajá. Y después, ¿cuánto sale del círculo? Cuando tú, purificado, tu interior, sin ignorancia, sin apego, sin odio, sin celo, envidia, orgulloso, todos engaños mentales, emociones negativas, ya libre tu interior, entonces tú, aunque no quiere, tiene que salir de samsara y después ya decimos nirvana, paraíso, y después ya Buda, iluminación, todo esto hablamos. Mientras tenemos egoísta, ignorancia, odio, apego, tenemos que nacer, vivir bien, mal momento y morir bien, mejor, más posibilidad de nacer bien. Si muere mal, entonces más posibilidades complicar nuestro futuro, entonces futuro sufrimiento. Otra vez nacer, sufriendo, otra vez morirá, otra vez sufrirá. Así, existencia cíclica. Eso no depende de Dios ni Buda. Eso cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Si no quieres sufrimiento, trabajar bien, positivamente, y no vas a sufrir. Si quieres felicidad, hazlo bien. Piensas bien, hablas bien y tú vas a experimentar bien. Positivo, felicidad de paz. Y todo está en nuestra propia mano. ¿Vale? No depende de nadie, ni Dios, ni santos, ni Papa de Roma, ¿sabes? Y nadie, depende de nadie, depende de cada uno. Depende. Por lo tanto, tenemos responsable. Cada uno haga bien, para bien de ti. No hagas mal, ¿por qué? Tú vas a sufrir. Tú tienes que pagar factura. Vamos a estar hablando de la muerte, que en realidad la muerte no es el final de las cosas. La muerte es una continuidad, es un tránsito, es un cambiar de cuerpo, ¿no? Yo sé que nos cuesta muchísimo desde el punto de vista terrenal, fisiológico, de persona humana, entender que se ha ido, pero que no se ha ido. Pero en realidad es así, ¿no? Lo que hacemos cuando morimos es quitarnos este traje que puede ser María, o puede ser Juan Ramón, o puede ser, yo qué sé, José Ramón, o puede ser Paco o Miquel, y yo al morir me lo quito, pero yo no desaparezco, yo no dejo de existir, ¿no? Porque yo no soy mi cuerpo, y lo que yo soy no está delimitado a mi cuerpo físico, ni al mundo físico tampoco. Estoy seguro que, por no decir todos, casi todos los que estáis aquí, habéis tenido experiencias, habéis tenido manifestaciones. Pero si estáis aquí, no estáis aquí de casualidad, y os quiero dar las gracias de corazón porque estamos compartiendo. Y me dais la oportunidad de poder compartir con vosotros la existencia continuada del alma después de ese cambio llamado muerte, ¿no? El más allá es en realidad una realidad. Es más real que más acá. Y nosotros vivimos en esta dimensión, pero no es el único plano de existencia, no es la única dimensión que existe. Hay diferentes dimensiones, diferentes planos que están intraconectados los unos con los otros. A veces en los dibujos y en los libros son representados así como un bloque de edificios, ¿no? Piso 1, 2, 3, 4. En realidad no es así. Es como si todo estuviera ocurriendo en el mismo espacio y tiempo. La muerte es la otra parte de la vida. Son como las dos caras de una misma moneda, porque hay vida y muerte. Y ya que hay muerte, podemos instrumentalizarla para reflexionar sobre ella a fin de potenciar la vida, de limar el ego, de superar la autoimportancia, de ennoblecernos, de humanizarnos. Por eso era Buda el que llamaba a la muerte la mensajera divina, en el sentido de que si reflexionamos en la muerte, seremos más capaces de estar atentos a cada momento de vida, seremos más capaces de utilizar cada momento, circunstancia, instante de la vida
para crecer interiormente y autodesarrollarnos. Y la reflexión sobre la muerte está basada en una serie de puntos muy interesantes. La muerte es definitiva, la muerte es irreparable, la muerte es siempre hoy, aunque se muera dentro de un año, 10 años, será siempre hoy. La muerte es en soledad, porque aunque me muera con miles de personas alrededor, es mi propia muerte. Y se hace esta reflexión no para abatirse ni abrumarse, sino al revés, para valorar lo que nos quede de vida, ser más nobles con los demás y dedicar también energía, no solo al vivir cotidiano, sino a nuestra búsqueda interior y a nuestro autodesarrollo. Pero como la muerte está ahí y marca el final de una etapa en este plano o dimensión existencial, tenemos, en lugar de que apesadumbrarnos por ella, todo lo contrario, tomarle su fuerza, su energía, para vivir con mucha más plenitud, para vivir con una mente clara, un corazón tierno y compasivo y sobre todo cooperando no solo en nuestro beneficio, bienestar, sino también en el de las otras criaturas. Y además el recordatorio de la muerte es excelente para precisamente superar el envanecimiento, la arrogancia, la infatuación y todos esos infinitos males del ego que hacen tanto daño a la humanidad. Lo que tenemos que tener algo en cuenta. Una cosa es la vivencia, la experiencia, otra cosa es las ideas, el amasijo de opiniones, el estar siempre enredando qué habrá, qué no habrá. Esto es un poco, voy a poner a posta un ejemplo muy banal. Yo nunca he sido jugador de cartas, pero lo he visto, ¿no? Dicen que para ver las cartas del contrario en el póker hay que pagar. Pues para ver realmente qué hay más allá, tendremos que pagar un diezmo, que es el diezmo de la muerte. No hay que proyectarse tan lejos que no atendamos a los seres queridos que están a nuestro lado, porque el problema muchas veces de lucubrar es que nos perdemos en muselinas intelectuales, pseudointelectuales, metafísicas, filosóficas, y nos olvidamos de lo más urgente: amar, ser amado y tratar de cooperar con los demás. Por favor, dale un me gusta, déjanos un comentario de vibración positiva justo debajo del mismo o compártelo en tus redes sociales este contenido para que pueda llegar a mucha más gente, a muchas más personas. Por mi parte, muchísimas gracias y hasta una próxima emisión. Que disfrutéis. Adiós. Si llega el otoño, ¿puede la primavera estar lejos?